Bienvenidos a Grimmer y Bamba Negra Terror History. Esta noche nos adentramos en una historia oscura y perturbadora. Una historia de privilegio, poder y muerte. Una historia que no te dejará dormir tranquilo. Los nombres de Eric y Lily Menéndez resonaron por todo Estados Unidos tras cometer uno de los crímenes más brutales de los años 80. Dos hijos que, cegados por el odio y el miedo, tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Apaga las luces, ajusta tus audífonos, porque esta historia se adentra en lo más profundo del terror familiar. 20 de agosto de 1989. La mansión Menéndez, en el corazón de Beverly Hills, está sumida en el caos. Esa noche, José Menéndez, un magnate de la industria del entretenimiento, y su esposa Kitty, fueron brutalmente asesinados a tiros. No fue un simple crimen, fue una ejecución. Los disparos de una escopeta calibre 12 destrozaron sus cuerpos, y cuando llegaron los primeros en responder, la escena era simplemente inhumana. Los cuerpos estaban irreconocibles. La cantidad de disparos fue tan exagerada que, según los forenses, no quedaba prácticamente ningún rasgo reconocible en el rostro de Kitty Menéndez. Aquello no era un asesinato cualquiera. Era la explosión de años de tensiones familiares acumuladas. Y eso nos haría creer en los asesinos. Y lo más escalofriante, los responsables del crimen no eran extraños. Eran sus propios hijos, Eric y Lily Menéndez. Para el exterior, los Menéndez era una familia perfecta. José había construido su fortuna desde cero, un inmigrante cubano que llegó a lo más alto en Hollywood. Kitty era la esposa y madre amorosa, o al menos eso parecía. Pero detrás de esas puertas cerradas se esconde una historia mucho más oscura. José Menéndez no solo era un hombre de negocios despiadado, era un padre controlador, obsesionado con la perfección. Para José, el éxito de sus hijos no era opcional, era una extensión de su propio poder y orgullo. Eric y Lily nunca fueron vistos como personas, solo como piezas de su ambición desmedida, y en casa no había espacio para el error. Poco se habla de los detalles más oscuros, el control absoluto que ejercía sobre la vida de sus hijos. Revisaba sus llamadas telefónicas, monitoreaba sus actividades y decisiones. Todo estaba bajo su lupa, no había escapatoria, pero eso no es todo. Lo que sigue tras el asesinato es, tal vez, lo más desconcertante de todo. Los hermanos no se comportaron como criminales arrepentidos, todo lo contrario. Lily y Eric se sumergieron en una vida de lujo descontrolada, gastaron millones de dinero de sus padres, comprando coches de lujo, relojes Rolex y hasta empresas. Pero aquí hay algo que no todos cuentan. Aunque los hermanos mostraron una fachada de frialdad y control, lo cierto es que, detrás de todo, había señales de quiebre psicológica. Eric, en particular, comenzó a comportarse de forma errática. En sesiones de terapia, confesó lo que había hecho. Fue una confesión que marcaría el principio del fin. Un detalle curioso que pocas veces se menciona es cómo Lily, tras los asesinatos, se cortó el cabello al estilo de su padre. Algunos psicólogos creen que, en su mente, Lily buscaba ocupar el lugar de José, como si de alguna manera eliminar a sus padres le hubiera dado poder sobre la vida que tanto los controlaba. Eric y Lily confesaron algo que conmocionó al país. En el juicio revelaron que durante años habían sido víctimas de abusos sexuales por parte de su padre. Describieron cómo José había convertido su vida en un infierno, mientras Kitty, sumida en la depresión, miraba hacia otro lado. Los detalles que se revelaron en ese tribunal fueron perturbadores. Eric, el más joven, fue quien rompió en llanto mientras narraba cómo su padre lo había sometido a torturas físicas y psicológicas desde la infancia. Contó que había vivido con miedo constante de que su padre lo matara si alguna vez se atrevía a contar la verdad. ¿Era cierto todo esto? ¿O fue simplemente una estrategia legal desesperada para justificar el horror que habían cometido? Algunos dicen que los hermanos exageraron los abusos para buscar clemencia. Pero la imagen que presentó de José Menéndez como un monstruo en el hogar sigue siendo, hasta hoy, uno de los más inquietantes en la historia del crimen. El juicio de los Menéndez fue un circo mediático.
Por primera vez, el público pudo ver en vivo las emociones, los testimonios desgarradores y las revelaciones más íntimas del caso. Sin embargo, la estrategia legal de los hermanos no les funcionó. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, ambos siguen encerrados. Pero la pregunta persiste: ¿fueron realmente víctimas de un abuso tan horrible que los llevó a cometer un crimen tan atroz? ¿O eran simplemente hijos malcriados que eliminaron a sus padres por codicia? El misterio de los Menéndez sigue vivo en la memoria colectiva. Y aunque el caso está cerrado, hay preguntas que quizás nunca tendrán respuesta. Esto ha sido Grimmer y Bamba Negra Terror History. Hoy te dejamos con la inquietud de lo que realmente ocurrió en la mansión Menéndez. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y seguirnos para más historias de terror, crimen y misterio. Hasta la próxima. Y recuerda, los horrores más grandes a menudo se esconden en el lugar que llamamos hogar.